¿Y cuál es el propósito? Que esos electrones que provienen, en este caso para el primer complejo del NADH, puedan pasar a través del complejo, o sea, no se pierdan en el camino y lleguen al transportador, o sea, a la molécula que recibe los electrones de ese complejo, que en este caso es la coenzima Q o ubiquinona. Y también pues se juega con los estados de oxidorreducción del transportador. Tiene que tener muy buenos estados de oxidorreducción, porque si no, pues no va a ser un buen aceptor y dador de electrones, que esa es la otra cosa. Entonces estas moléculas tienen un potencial de oxidorreducción alto, porque así como reciben, también los donan, si no, no serviría. Y lo que pasa es que en ese camino, en ese paso de esos electrones, se van a bombear hidrogeniones al espacio intermembranal, ¿sí? Entonces está bombeando 4 hidrogeniones y a su vez la ubiquinona, cuando se reduce, pues necesita 2 hidrogeniones más, ¿ya? De ahí que sea importante, dame un segundo, importante tener el paso de sus electrones a través de este complejo 1, en el cual solamente va a recibir electrones a partir del NADH. ¿Dudas hasta ahí? ¿Nada? ¿Preguntas? Acuérdense que aquí es para dar preguntas, no es volverles a dar la clase porque ya igual les monté unos videos. Lo que me interesa es que si hay algo que no es claro, me lo digan. ¿Por qué? Porque entonces voy a asumir que lo entendieron, y si empiezo a preguntarles sobre el bombeo de protones, por qué es la diferencia, cuál es el aceptor en el complejo 1 y no me dicen el por qué o no me justifican, entonces ahí tenemos problemas. Bueno, asumo que seguimos. Complejo 2. Complejo 2, vuelve y juega. Entonces el FADH2, que proviene precisamente, o sea, se ha reducido porque ha recibido electrones del succinato, esos electrones pasan a través del complejo y llegan al mismo aceptor que tenía el anterior complejo, solo que aquí, como ustedes pueden observar, la energía libre que se genera a través del paso de esos electrones no es lo suficientemente alta para que el complejo pueda bombear hidrogeniones al espacio intermembranal. De ahí que por eso tenemos esa equivalencia de menor cantidad de ATP que puede aportar el FADH respecto al NADH, porque su complejo en sí está aportando hidrogeniones al espacio intermembranal, o sea, está por sí aportándole al gradiente con 4 hidrogeniones por cada NADH que está pasando, mientras que este no, este está aportando los electrones. ¿Qué va a pasar? Que sí, esos electrones también son necesarios y luego complejo 3 y 4 los utiliza para también bombear hidrogeniones. Pero pues ya cuando, pues si el complejo no bombea, entonces está haciendo un menor aporte. De ahí la diferencia. ¿Preguntas hasta ahí? Exacto, o sea, les estoy resaltando lo más importante, lo que más me interesa que les quede claro. El aporte importante aquí es que en ambos complejos va a haber un paso de electrones y ambos complejos tienen el mismo transportador, que es la ubiquinona, ¿sí? La coenzima Q, que puede transportar esos dos electrones que provienen ya sea del FADH en este complejo 2 o los que provienen del NADH del complejo 1. En ambos casos es el mismo transportador quien recibe sus electrones. La diferencia entre los dos pues es quién aporta los electrones, y que en ese paso para llegar hasta la ubiquinona van a tener un pues un bombeo de hidrogeniones, o no va a haber ese bombeo de hidrogeniones por parte del complejo. Entonces, complejo 1 sí los bombea, complejo 2 no los bombea, ¿vale?
Entonces, Sí, vale. listo. Entonces ya tenemos que esta ubiquinona que se redujo a ubiquinol, QH2, es ubiquinol, ya ha aumentado esas reservas y esos electrones tienen que pasar, tienen que continuar el camino a través de los complejos, porque es un transportador, este es el RAPI de los dos complejos. Y como buen RAPI, pues tiene que llegar a un destino específico, y ese destino es el complejo 3. Ese complejo 3, ¿qué va a afrontar? O sea, el problema con el complejo 3 no es ni tanto el complejo 3, sino que es el medio por el cual se cambia de transportador. Resulta que el transportador ubiquinol transportaba de a 2 electrones, pero ahora el que va a transportar esos electrones de camino del complejo 3 al 4, que es donde necesariamente tienen que llegar los electrones para que lo reciba el oxígeno, que es el aceptor final, pues ¿qué pasa? Tenemos un problema, y es que este solamente puede transportar de un electrón, y veníamos con, es como tener solamente, a este rápido solamente le cabe una cajita, pero el anterior le cabían 2 cajitas. Entonces, ¿qué pasa con la otra caja? ¿La perdemos? Pues sería bastante ineficiente perderla, ¿no? Porque además ha costado bastante. O sea, si nos venimos desde la glucosa, desde la misma digestión para llegar a esa glucosa, miren toda la inversión, miren todos los procesos que hay involucrados para que ese electrón se pierda. O sea, no es algo favorable. Entonces, el complejo, dime. Existe el cambio de transportador porque en la parte del oxígeno, o sea, el complejo 4, está más caído hacia la matriz. ¿Ya? Estos anteriores complejos, si ustedes se fijan acá, estos dos complejos, aunque están embebidos y todos están embebidos en membrana, este citocromo sale a la parte hidrofílica, mientras que este transportador sí está embebido en la parte hidrofóbica, aquí, ¿ya? Entonces ese transporte lo hace así y por eso es más fácil para él. Pero ya de camino a complejo 4, citocromo sale, y es bien porque es una proteína, o sea que tiene una naturaleza más hidrofílica. Y ella no va a estar embebida en la parte hidrofóbica de la membrana, sino que se va a desplazar a través de la parte hidrofílica. O sea que hay una caída aquí, digamos, en cuanto a la cascada, pues más tirado hacia la matriz, que es donde tiene que llegar para pegarse al citocromo C, que es el complejo oxidasa, ¿ya? Entonces, por eso es que tiene que haber un cambio de transportador, justamente, porque son de naturalezas distintas. Y como hay este cambio, entonces pues hay que evitar esta pérdida. Para eso es que son estas reservas de ubiquinona y ubiquinol. Entonces, estas reservas significa que aquí, esta parte, todo esto está embebido en la membrana, normal. Y esta parte hidrofílica, o sea, en la parte hidrofílica, digámoslo, es donde va a estar el citocromo C, la parte hidrofílica de la membrana. Ahora, el complejo citocromo 3 tiene, el complejo 3 tiene 2 sitios de unión a ubiquinona diferentes. Uno que tiene mayor afinidad a ubiquinona oxidada y otro a ubiquinol. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, de la reserva van a llegar tanto ubiquinol como ubiquinona y se van a ubicar en sus respectivos lugares de afinidad. Cuando entra el ubiquinol, pues él dona esos electrones, pero no puede donar de a uno, tiene que donar los dos, o todo o nada. Y eso es lo que va a ocurrir, pero un electrón de esos pasa a este sitio, citocromo C1, que lo conduce a
el citocromo C oxidado para reducirlo, el citocromo C reducido. Y ese citocromo C reducido que recibe ese electrón sale hacia hacia el complejo oxidasa, el complejo 4. El otro electrón es conducido hacia la ubiquinona en estado oxidado. Y esa ubiquinona queda parcialmente reducida. ¿Sí? Esta pues se oxida completamente y retorna a la reserva. Y los dos hidrogeniones son expulsados a la parte intramembranal. Posteriormente, entonces, como la segunda fase de este ciclo es resolver esta ubiquinona parcialmente reducida. Por eso debe ingresar nuevamente otro ubiquinol, va a pasar exactamente lo mismo, un electrón para acá, otro electrón para acá, pero ya aquí lo recibe es una ubiquinona parcialmente reducida. Y cuando recibe ese electrón, pues termina de reducirse completamente. Entonces, ubiquinona oxidada vuelve a la reserva, ubiquinol vuelve a la reserva. Y los dos hidrogeniones también se bombean en el espacio intermembranal. Entonces, de esa manera, aunque ustedes están viendo que en el ciclo, para el paso de esos dos electrones, se estaban consumiendo dos ubiquinol, pero se reconstituye uno. De esa manera, al final, ese paso de esos dos electrones solo está consumiendo un ubiquinol. ¿Claro? ¿Sí? Profe, sí. Ahora, ¿qué pasa en complejo 4? Entonces, complejo 4, déjenme les pongo más grande. Complejo 4 va a... Complejo 4 tiene varios sitios que lo que hacen es, como les decía, estos sitios lo que buscan, estas agrupaciones de cobre, estos hemo, estos diferentes tipos de hemo, con la particularidad de que tienen estos átomos de hierro y de cobre en sus estados oxidativos. Entonces ustedes se acuerdan férrico-ferroso, cúprico-cuproso. Entonces son ideales precisamente para recibir y donar electrones, ¿ya? Y parte de la función de todos estos, de estas agrupaciones que tiene el citocromo C es conducir los electrones rápidamente y casi que darle un camino, el camino deseado, y ellos no se ubican pues azarosamente, o sea, el hecho de que este hemo A3 y este cobre B, estas dos agrupaciones estén primero cerca la una de la otra y estén en esa ubicación, es porque se están acercando a el oxígeno. Entonces la ubicación cercana al oxígeno, por eso ellos se ubican ahí. Y por eso es que estas agrupaciones anteriores tienen que proveer una marcha, un camino, para que los electrones lleguen hasta allá, no se vayan por cualquier lado, sean conducidos al camino que es, el camino correcto. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, para que ellos dos queden cargados, ¿sí? Reciban cada uno su electrón y queden en un estado reducido, pues tienen que ingresar dos citocromos C, porque cada citocromo C te está dando un electrón. Entonces, el primer electrón pasa, llega hasta cobre B, hasta aquí queda reducido, y el segundo electrón llega hasta aquí, y este lo reduce, porque ya no lo puede pasar, ¿sí? Porque ya cobre B está cargado y no le va a aceptar otro electrón. Entonces, cuando ellos dos están cargados, esto atrae al oxígeno, porque ellos están muy cerca de la zona donde se está ubicando el oxígeno. Atrae al oxígeno y el oxígeno forma el puente de peróxido. Con esto estabiliza pues, esas cargas, formando este puente de peróxido. El problema es que no podemos dejar que esos puentes de peróxido se mantengan por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque de ahí se derivan las especies reactivas de oxígeno, que son malas, ¿no? Ese es el pequeño problema de tener un metabolismo aeróbico,
que aunque es muy eficiente por este gradiente que se produce con este paso de los electrones y porque el aceptor final es el oxígeno, entonces el oxígeno cuando se reduce se convierte en agua, etcétera, etcétera. Es muy eficiente siempre y cuando esto sea muy rápido y estas especies reactivas como este peróxido, estos otros estos hidroxilos que ustedes ven acá, que también son otros radicales libres, no se mantengan mucho tiempo, ¿ya? O sea, rápidamente sean convertidos en agua. De lo contrario, pues comienzan a generar daño celular. Por eso, para romper este puente, rápidamente también están ingresando los otros dos citocromos C. O sea, esto es inmediato. Dos citocromos C, dos electrones que rompen el puente de peróxido, lo desestabilizan, llevan a que inmediatamente el desestabilizarlo lo hace porque también ingresan dos hidrogeniones y de manera concomitante ingresan los otros dos hidrogeniones para liberar las dos moléculas de agua. Y de esta manera pues ya el complejo queda otra vez en su estado original. Y con eso pues pasaron 4 electrones para poder reducir al oxígeno a agua. En ese paso, si ustedes observan, en ese paso el complejo tiene la capacidad de bombear directamente 4 hidrogeniones al espacio intermembranal. Pero lo interesante es que cuando se forman esas dos moléculas de agua, también le está quitando 4 hidrogeniones a la matriz. Entonces casi que está diciendo que le estoy quitando 8 hidrogeniones a la matriz. 4 de ellos para formar las dos moléculas de agua y 4 de ellos que van directo al gradiente. Entonces el complejo 4 es uno de los que más le aporta ese gradiente. ¿Sí lo ven? ¿Dudas? Ok. No, ninguna, profe. Los primeros 4 hidrogeniones que bombea es al espacio intermembranal. Sí, es al espacio intermembranal. Siempre todos estos hidrogeniones, ese gradiente, todos esos hidrogeniones siempre van a ir al espacio intermembranal. Entonces el gradiente precisamente se crea es porque la única diferencia que va a haber entre el espacio intermembranal y la matriz va a ser la membrana interna mitocondrial. De ahí que por eso se pueda sensar esa diferencia, esa polaridad tan marcada, porque dentro de la matriz estoy quitando los hidrogeniones, entonces estoy basificando la matriz, mientras que en el espacio intermembranal lo estoy acidificando. ¿Ya? Ok, gracias, profe. Listo. Entonces, miren, aquí es como uno puede resumir fácilmente de que esos productos de ciclo de Krebs van a entrar, son realmente los sustratos de esta cadena transportadora de electrones que van a ingresar y en ese paso estos 3 complejos van a bombear hidrogeniones al espacio intermembranal. Y ahí es donde se crea pues esta diferencia, estas diferencias de polaridad y de pH que van a ser necesarias. ¿Por qué? Porque esta señora es la única que va a permitirle la entrada de esos hidrogeniones, ¿ya? Que es la ATP sintasa. Entonces, la membrana es totalmente impermeable. Déjenme revisar acá. Es totalmente impermeable a... ¿Quién está? Ah, no, ¿te salió alguien? No, bueno. Es totalmente impermeable a los hidrogeniones que salieron, o sea, los expulsan los complejos, pero ya ellos no pueden ingresar. La única que está dando cabida a esos hidrogeniones va a ser la ATP sintasa. Es importante mirar la estructura porque si miramos la estructura entendemos más fácil cómo funciona. Cómo funciona es que la única parte móvil de la ATP sintasa, o sea, la que se va a ver favorecida con movimiento debido a la entrada de los hidrogeniones,
va a ser el anillo C. Entonces, este es el rotor de la ATP sintasa. ¿Y qué, profe, perdón? El rotor, o sea, lo que va a hacer, lo que va a girar, lo único que va a girar, lo que se va a mover, va a ser el anillo C, que tiene, de hecho, tiene varias subunidades, ¿sí? Y tenemos, el canal A, que también está embebido en la membrana. Miren que esta es la porción que está embebida dentro de la membrana. Dime. Profe, no la pantalla, no estamos viendo nada. ¿No están viendo nada? Espérate, no. Ahí, nada. Déjame ver qué pasó. Ahí ya. ¿Ven? Ahora sí. Ahora sí. Okay, ya. ¿Ya? ¿Ahí ven? ¿Sí? Listo, vale. Entonces, fíjense en que tenemos una porción que se denomina subunidad F sub 0, porque está embebida dentro de la membrana. Y en esa parte tenemos la parte móvil, la única parte móvil real, que es el anillo C, y una parte fija, que es esta subunidad A, que es donde ustedes van a encontrar unos canales, los canales de ingreso de los hidrogeniones y el canal de salida hacia la matriz. Y aunque esta parte deja ingresar a los hidrogeniones, realmente los hidrogeniones van a interactuar con el anillo C, y por eso él se va a empezar a mover. Entonces esta porción está embebida y por eso la llamamos como F sub 0. Ya tenemos otra porción que ya está de cara a la matriz, o sea que es totalmente digamos que los aminoácidos superficiales de estas proteínas son hidrofílicos, ¿ya? Por eso no pueden estar embebidos, a diferencia de esto. Y en estos encontramos dos subunidades que están muy estrechamente unidas al anillo C, que son la gamma y la épsilon. O sea que si el anillo C se mueve, ellas también se mueven. O sea, ellas no tienen movimiento por sí mismas, pero al estar unidas a este anillo, van a moverse. Y más abajo encontramos un hexámero que tiene 3 subunidades alfa y 3 subunidades beta. Pero el hexámero no se mueve, el hexámero es fijo, quieto, totalmente estático, por así decirlo. Y la B2, que es la que está conectando tanto la F sub 0 como la F sub 1. Entonces ya vamos a entrar en detalle. ¿Cuál es la importancia del mecanismo? El mecanismo es que lo que tienen que tener claro también es que la ATP sintasa realmente no necesita del movimiento de esos hidrogeniones, o sea, el paso de esos hidrogeniones para que se produzca ATP. Ella básicamente lo necesita para poderlo liberar. Ella puede producir su ATP sin necesidad de movimiento, ¿sí? O sea, puede hacer su síntesis sin necesidad de ese movimiento. Sin embargo, no lo puede liberar. Y el mecanismo de síntesis es muy sencillo. ADP más fosfato inorgánico, donde este oxígeno del ADP ataca al fósforo y en ese ataque desplaza este oxígeno. Un hidrogenión entra y estabiliza aquí la carga formando un intermediario pentacovalente que fácilmente se deshidrata, liberando una molécula de agua y generando el ATP. Entonces en sí el mecanismo es muy sencillo y esto lo hace fácilmente la ATP sintasa. Pero ¿cuál es el problema o por qué necesitamos que se mueva el anillo C para que ella pueda liberarlo? Entonces aquí, si ustedes se fijan, yo les decía que gamma está unida a C, ¿sí? Y gamma tiene caras diferentes respecto a beta. Entonces, alfa, aunque alfa puede unir también ATP, ADP, de todo, ella no tiene actividad catalítica. En este hexámero alfa, las subunidades alfas no tienen actividad catalítica. Las únicas con actividad catalítica son las beta. Entonces son estas tres. Y si ustedes se fijan, tienen caras diferentes. Gamma tiene una cara diferente respecto a esas tres subunidades beta.
Entonces, ¿de qué va a depender de que una cara cambie respecto a la otra? Pues de este movimiento. Cuando gamma tiene esta cara frente a beta, beta asume una conformación tensa, y la conformación tensa le permite sintetizar el ATP por la reacción anterior. Entonces, en un momento determinado, una de estas tres subunidades va a tener esta conformación. ¿Por qué? Porque esta cara está hacia allá. Entonces son cambios conformacionales lo que está conduciendo gamma sobre las subunidades beta. Cuando tiene esta cara de acá, asume un comportamiento abierto, es decir, que el ATP que se haya producido en un momento determinado aquí es liberado. Y cuando tiene esta cara frente a beta, beta asume una conformación laxa, es decir, que puede unir preferencialmente ADP, fosfato inorgánico, es como hacer el llenado de los sustratos, pero no ATP, ¿ya? Cuando yo giro esta, hagan de cuenta que estoy girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuando gamma gira 120 grados, entonces esta cara va a quedar aquí, que antes estaba tensa. ¿Sí me siguen? Esta cara de acá va a quedar acá. Entonces, lo que en un momento fue tenso y produjo mucho ATP, ahora se va a convertir en abierta. Y entonces en abierta va a liberar todo el ATP. Esta de acá que estaba laxa, ahora va a tener esta cara, ¿sí? Va a tener esta cara y se va a convertir en tensa. Entonces todo este ADP y fosfato inorgánico van a empezar a reaccionar y a generar el ATP. Y y esta de acá, que estaba abierta, se va a convertir en laxa. ¿Sí es claro? Sí, algo sí, no, espérate, te digo, lo que pasa es que beta, o sea, todo este hexámero de aquí, todas estas beta y alfa, ellas son fijas, ellas no tienen movimiento por sí mismas, pero la que les está cambiando la conformación es el movimiento de gamma. Y gamma, ¿por qué se mueve? Porque el anillo se está moviendo, ¿sí? Entonces gamma se mueve conforme el anillo se mueva. Y cada 120 grados, porque pues es una vuelta, o sea, hagan de cuenta, estos son 360 grados, vuelta completa. Y si yo divido 2 entre 3, entonces un ángulo de cada 120 grados me va a generar un cambio en cada una de las subunidades. O sea, una misma subunidad, dependiendo de la cara que tenga sobre gamma, cada 120 grados va a asumir una conformación tensa, abierta o laxa. La misma subunidad, ¿ya? O sea, que en un momento determinado, alguna está sintetizando, alguna está liberando y alguna está recargándose. Profe, a nivel general no rotar, porque pues la que está, digamos, en la posición 0 y adopta la posición 120 va a quedar igual que la que está en 120, ¿no? No, nunca van a quedar iguales, porque si ves las caras son diferentes, ¿sí? O sea, haz de cuenta, estás moviendo esto, moviste este pedazo 120 grados, entonces esta cara de acá va a quedarte acá, esta te va a quedar acá y esta va a quedar aquí, ¿sí? Entonces, okay. ¿ya? Entonces, cuando hace ese cambio, pues entonces ya aquí esto es lo que determina que ella se comporte como tensa, ¿sí? Porque es el cambio conformacional que le está haciendo a la subunidad, pero cuando ya tiene esta cara, el cambio conformacional cambia, entonces ella se comporta como una forma abierta, o sea, libera lo que tenga ahí. ¿Sí? Sí. Para eso vamos, justamente. Entonces, tengan por ejemplo, miren, esos
hidrogeniones que están en este espacio intermembranal, pues van a ingresar. ¿Por qué? Primera razón, porque hay un canal de apertura que tiene la subunidad A, que es como un semicanal que es fijo, ¿sí? Miren que ella tiene dos semicanales, dos aperturas, una para que él entre, y tiene otro que el hidrogenión tiene que dar toda la vuelta, ¿no? Para poder llegar a este canal, que es el de salida, de cara de salida hacia la matriz, ¿ya? ¿Qué son estas cargas negativas? Realmente estas cargas negativas las está aportando cada una de estas subunidades que tiene la subunidad C, ¿sí? Y estos son residuos de aspartato, de ácido aspartico, que es negativo. Entonces esos residuos de ácido aspartico con su carga negativa que se ubica aquí justo en los canales, en este canal, pues atrae los hidrogeniones. Ellos queriendo entrar y aparte les ponen semejante tentación, entonces ingresan rápidamente, y cuando él ingresa, pues está neutralizando esa carga. Y al neutralizar esa carga, el cambio conformacional que induce es un giro, que es lo que ustedes están viendo acá. Es un giro. Entonces miren cómo el hidrogenión se mueve, o sea, se mueve la subunidad con su hidrogenión y le da paso a la otra subunidad que también está presentando el aspartato, ¿ya? Para traer otro hidrogenión. Solamente cuando, o sea, él, y lleguen todas las n unidades que tenga la subunidad, pasen a través de esto, él va a poder salir, ¿sí? Si por ejemplo tenemos que la subunidad tiene 10 subunidades, o sea, este anillo tiene 10 subunidades. ¿Cuántos hidrogeniones necesito para que al menos se me libere un ATP? Esa es la pregunta del millón. Si yo sé que él ingresa y para que haya una vuelta completa necesito de 10 hidrogeniones, ¿cierto? Si tengo 10 subunidades, o sea, 10 cositas de estas, 10 divisiones en este anillo C, ¿sí? Y una vuelta completa implicaría 10 hidrogeniones, ¿cierto? Porque tiene 10 subunidades, eso es igual a 360 grados. Pero yo sé que cada 120 grados voy a tener una subunidad que me va a estar liberando ATP, que ha cambiado su conformación, entonces va a estar liberándome ATP, como mínimo un ATP. ¿Cuántos hidrogeniones necesito para que eso se me dé? Pues O sea, si libera cada 120 grados, entonces sería o sea, se necesitarían 3, ¿no? ¿O qué? 3, ajá, exactamente, 3 punto tanto. Exacto, ¿por qué? Porque los 3, con los 3 ya tienes un ángulo de 120, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo encuentro subunidades que tienen menos de 10, voy a necesitar menos hidrogeniones para alcanzar ese ángulo. Pero si la subunidad tiene 12 o 16, entonces voy a necesitar muchos más hidrogeniones para alcanzar el mismo ángulo. ¿Sí es claro? ¿Sí? Listo. Bien. Okay, bueno, Sí, se lo subí. Lo del transporte de las membranas es básicamente para mostrarles cómo funcionaban las lanzaderas. ¿Ya? Las lanzaderas, en este caso, que es el transporte del NADH, bueno, de los electrones del NADH para el ingreso a la matriz. Entonces, la que les decía, la lanzadera de glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que
permite que el NADH reduzca la dihidroxiacetona, entonces la dihidroxiacetona que se convierte en el glicerol 3-fosfato va a tener esos electrones. El glicerol 3-fosfato puede ingresar al espacio intermembranal y en ese espacio intermembranal está allí unida una glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial. Esa enzima permite que el FAD oxide al glicerol, entonces se lleva sus electrones, recupera la dihidroxiacetona para un nuevo cambio. Pero resulta que ¿cuál fue el problema? Que quien donó los electrones fue el NADH, pero quien los está recibiendo es el FAD. Y pues ingresas a complejo 2, no complejo 1. Por lo tanto, por eso decimos que aquí con esta lanzadera el NADH está perdiendo un potencial, ¿ya? Un potencial de generar ATP. El otro caso es la lanzadera de malato aspartato, que realmente son varias transaminaciones. ¿Por qué? Porque el fin de las lanzaderas no es consumir nada, es un paso, ¿no? Es un paso, pero sin que se consuman productos, ni sustratos, ni nada, o sea, que esté siempre en equilibrio. Entonces, el oxalacetato se reduce a malato. Malato, acuérdense que sí tiene canales de entrada y salida a la mitocondria, y el malato ingresa por uno de estos canales y la malato deshidrogenasa mitocondrial lo oxida con el NAD y recupera el NADH. Entonces, realmente esos electrones que pasaron a través del malato, que el NADH citoplasmático le otorgó, pues los está recuperando un NADH al interior de la matriz. Entonces ahí NADH pues ingresa a complejo 1, entonces la equivalencia se mantiene. ¿Sí? ¿Dudas ahí? ¿O claro por ese lado? Ahora las translocasas. Las translocasas acuérdense, se produjo, la ATP sintasa está produciendo un montón de ATP en ese paso del gradiente y esa producción, pero se está produciendo dentro de la mitocondria, entonces el ATP tiene que salir sí o sí al citoplasma, porque pues el citoplasma se está encargando necesita mucho de ese ATP para sus reacciones. La manera más adecuada para no generar un desequilibrio, y es a través de estas translocasas que tienen una apertura hacia el citoplasma donde solamente van a cambiar su forma es mientras el ADP citoplasmático se une a ella, está en su forma abierta hacia el citoplasma. Cuando él se une, ella se invierte, lo libera en la matriz y el ATP se puede unir tiene el sitio pues de unión y genera la inversión o la eversión en este caso. La mitocondria lo que más tiene son estas translocasas. Es de las cosas que más tiene. ¿Por qué? Porque pues es necesario, estás produciendo, tu principal función es producir ATP, pues necesitas liberarlo. Y esa es la manera en la cual el ATP pues llega al citoplasma. Aquí es simplemente el conteo de cómo el ATP pues, se nos puede disminuir si utilizamos la lanzadera del glicerol 3-fosfato. ¿Sí? Esa lanzadera pues, nos va a reducir en 2 ATPs al final el conteo global por la pérdida pues, que tendríamos en la proporción que el NADH nos puede brindar. Entonces, ¿dudas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí?
No, ustedes pueden definirla, ustedes pueden decir con cuál lo harían, ustedes pueden poner en últimas asumir su caso, asumirlo de acuerdo a la condición que tengan. Si tienen órganos más de tipo anabólico, o sea, que consuman menos energía en su situación en particular, pues uno esperaría que listo, o sea, utilizaran la lanzadera de glicerol, porque esa lanzadera va, pues está más enfocada en esos órganos o en esos tejidos que no son tan demandantes energéticamente. Pero si es deporte, es actividad cardíaca, son todos estos otros órganos que están más implicados en un consumo energético grande, pues uno esperaría que utilizaran la de malato, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede perder potencial ATP, ¿sí? Entonces ahí va a depender mucho de cuál escojan y cómo la justifiquen. Obviamente hay muchas más lanzaderas, ¿no? Muchas más. Estos son solo 2 ejemplos para que vean cómo puede verse afectado ese paso de acuerdo a esa lanzadera. Pero pueden trabajar con esas 2, no hay ningún problema. Simplemente justifiquen el porqué de acuerdo a la situación que tengan, al estado metabólico que estén evaluando para poder dar unos valores en la dieta. ¿Listo? Entonces, ¿qué preguntas tienen? A ver, ¿qué otras preguntas tienen? La oxidativa es la que nos va a dar el ATP realmente es la que convierte todo ese potencial que nosotros sacábamos de el NADH nos da 2.5, el FADH2 nos da 1.5, todo eso que hacemos como en un teórico, realmente la fosforilación oxidativa, ese teórico lo convierte en realidad. O sea, todo ese ATP, esos 20 ATPs del ciclo de Krebs por los 2-acetil-CoA, realmente es precisamente lo que saca, exactamente. ¿Ya? Bueno. Ahora, preguntas sobre conteo de ATP. Si quieren vamos viendo ahí preguntas sobre conteo. Si quieren, ustedes Pues, me dicen. que sería bueno como hacer ejercicios así como los que planteaste en el quiz, porque pues sí hubo como dificultad todavía, siento yo. Dale, entonces dime. Tengo una pregunta puntual sobre lo de las lanzaderas en cuanto al conteo de ATP. ¿Me va a cambiar el valor del NADH en todos los ciclos o solamente en uno en específico? Es que no me quedó bien claro. El NADH te va a cambiar solamente, o sea, en todos los ciclos donde tú encuentres NADH por fuera de la mitocondria, donde para oxidar esa molécula, tú necesitas, en ese camino se te genera NADH, ese solo NADH es el que va a ser susceptible a la lanzadera, nada más. Los que se den fuera de la mitocondria. Los que se den, exacto, los que se den por fuera de la mitocondria. Muy bien. Ah, vale. Dime. No te escucho. No, profe, ya estoy buscando algún ejercicio que no haya entendido para ver si lo hacemos. A mi momento. Sí, dale, perfecto. Sí están viendo algo, ¿cierto? ¿Ven una diapositiva en blanco? Sí. Ah, bueno. Es que luego quedo yo loca. Entonces sí, para que hagamos acá el ejercicio que ustedes necesiten. Pues, digamos que me salió en el quiz Profe. que decía. Dime. Bueno, ¿quién va a hablar? Bueno, a mí me Dale.
Me salió uno en el quiz que decía que a partir de glucosa 1-fosfato, pues yo puse 30, pero la respuesta correcta era 31. Entonces, pues, para que me aclares y entender en qué me pude haber equivocado allí. Listo. Glucosa 1-fosfato. Sí. Ahí tienen siempre que tener en cuenta cuál lanzadera les estoy dando, ¿sí? Ah, bueno, fue glicerol. Glicerol. Sí. En este caso tenemos glucosa 1-fosfato. Yo esperaría normalmente que al tener, si la glucosa me da 32, ¿sí? Entendemos por qué la glucosa me da 32, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Si la glucosa normalmente me da 32 por la malato aspartato, una glucosa 1-fosfato por la malato aspartato me va a dar es 33. ¿Por qué? Porque sí estoy recibiendo un regalo, un grupo fosfato que ya no tengo que restar. ¿Sí? ¿Sí lo viste? Entonces, si la lanzadera es glicerol y el glicerol me está afectando solamente a 2 NADHs, estos me los está convirtiendo, esto es decir, lo mismo que FADH2. Entonces, ya aquí yo no tengo 5 ATPs, ¿sí? Sino que tengo solamente 3. O sea que ¿cuánto perdí? 2 ATPs. Ajá. Entonces, ¿cuánto le voy a restar a este valor teórico? 2. 2. Y ahí sí a 31. Ah, ok. Fue por lo... Ya. Sí, es por eso. Porque tienes que restarle, o sea, primero tienes que darte cuenta de que aquí ya el valor neto de la glucólisis ya no van a ser 2 ATP, sino que van a ser 3. Entonces eso ya te da un ATP de más, que si empiezo con glucosa, porque tengo que fosforilarla y gastar ese ATP, entonces ya aquí me lo estoy ganando, porque ya te la entregué con un grupo fosfato, entonces solamente tienes que invertir en uno más y restar esa inversión, esa única inversión. Entonces ahí ya te ganaste un ATP. Entonces, obviamente, si ustedes tienen claro eso, entonces saben que 32 más 32 son ¿cuánto? 64, ¿cierto? Esto teniendo la malato aspartato, esta lanzadera. Pero si tengo la otra lanzadera, entonces ¿cuánto voy a tener? ¿Cuánto? 60. Muy bien. ¿Sí? Si tengo esa lanzadera, entonces bueno. Ahora, les dicen, de acuerdo a eso, pues les dicen 2 moléculas de lactosa. Entonces simplemente es multiplicar por 2 ese valor. Entonces si yo multiplico por 2 aquí, esto es igual a 120. Mi recomendación siempre es que tengan fijo cuánto es por molécula, porque ya si les piden 3, 5, 10, 20, pues es simplemente multiplicar ese valor por lo que les estén dando, ¿sí? Pero apréndanse las cosas de manera unitaria, porque pues ya luego multiplicar es muy sencillo, pero si no tienen claro cuánto es una sola molécula, se les complica. Por eso mi recomendación es que del glicerol para abajo se lo aprendan de forma independiente, ¿ya? Porque ustedes no pueden llegar y decir, ah, no, si un glicerol entonces me da 4 ATP. No, está dando solamente 2 porque es uno solo, ¿ya? Tú hablas de 4 ATPs y todo esto es porque empezaste con la glucosa, entonces tienes 2 glicerdehído, perdón. Pero si sabes que uno solo te produce solamente un NADH, 2 ATPs, entonces ya tienes claro que si te piden 3, 4, 5, es simplemente multiplicar eso, ¿sí? Hello. Sí, profe. Vale. ¿Qué otras tienen dudas? Porque mira, la lanzadera,
La lanzadera es un sistema que vas a tener dos enzimas, una citoplasmática, es como dos isoenzimas, una citoplasmática y una mitocondrial. La citoplasmática utiliza el poder reductor del NADH para reducir la dihidroxiacetona en glicerol 3-fosfato, ¿ya? Entonces, de esa manera, el NADH le está donando sus electrones a la dihidroxiacetona para que pase en forma de glicerol 3-fosfato, que puede ingresar hasta la membrana interna mitocondrial, que lo va a recibir una isoenzima, la isoenzima mitocondrial, que es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, pero ya esta isoenzima que reconoce a él ya no tiene como cofactor o como agente oxidante al NAD+, sino que tienes al FAD. Entonces el FAD es el que está recibiendo en sí los electrones, o sea, está oxidando este glicerol, se reduce y porta esos electrones, que le quita el glicerol, recupera la dihidroxiacetona, que vuelve y sale al citoplasma. ¿Pero qué pasó? FADH2 hace parte del complejo 2, no del complejo 1. Y acuérdate que en el complejo 1 hay bombeo de hidrogeniones, en el complejo 2 no. O sea, no hay aporte directo al gradiente, ¿sí? Por lo tanto, entonces este NADH pues pierde ¿qué? Pierde un potencial, porque es así que decir que mis NADHs citoplasmáticos que están utilizando esta lanzadera es casi que convertirse en dos FADHs, ¿sí me entiendes? Ah, ok, sí, ya. Es por eso, y son los únicos que se van a ver afectados. Ya del piruvato para abajo, todos siguen valiendo 2.5 porque están dentro de la mitocondria. Ahí no se necesita sistema de lanzadera porque pues ya están dentro. Ok, ya entendí. Gracias. Ok. ¿Qué otra pregunta? A ver, yo no me acuerdo, espérense. Después de Semana Santa, el jueves, creo. De hecho, ya les puse el taller. Para que sean juiciosos, comiencen a estudiar, hagan el taller. El taller, tengo dos opciones. O se los pido que me lo entreguen por grupos, o lo socializamos más bien el martes después de Semana Santa y no me lo entregan, pero háganlo, porque es la manera de estudiar. Ahí depende de ustedes. O lo califico y me lo tienen que entregar el martes, o confío en su trabajo individual y lo hacen porque es la manera de estudiar para el parcial el jueves. Profe, y si te lo entregamos y también lo socializamos. Como quieran ustedes. No creo que se los tenga calificados de ahí el jueves, ¿no? Que esa es la otra cosa. Porque la idea es que ustedes lo trabajen y el martes pues lo socialicemos, o sea, lo resolvamos. Sí, que lo socialicemos. Exacto, o sea, Yo diría que lo socialicemos. Así pues, si tenemos, igual pues hay oportunidad de corregir o... exacto, porque es el taller, o sea, el taller es largo en el sentido que sí les demanda tiempo y lo que más me interesa es que lo hagan bien, lo hagan pero para estudiar ustedes. Es muy completo y es necesario que lo hagan porque sí, o sea, el taller es fundamental por lo que va a salir en el parcial, ¿ya? Y tiene la parte de regulación que tienen que estudiar. Entonces, eso lo podemos socializar el martes con todas las preguntas, todo lo resolvemos
y ya pues el jueves ya sería el parcial. Entonces es casi que Profe, es una ¿cómo sería manera el para que parcial? ustedes... En Sería Moodle, Moodle, no, en Moodle. Vamos a hacer lo que estoy pensando es en, ¿ustedes tienen clases después de las 11? ¿La Yo mayoría de sí. ustedes? Sí, Sí, Sí. muchos tienen, listo. Sí, Porque estaba profe. pensando en poner, o sea, igual lo puedo dejar abierto de 9 a 1. O sea, que puedan hacerlo a la hora que ustedes consideren necesario. O sea, desde las 9 o lo hacen a las 12. O sea, dejarlo abierto, ¿ya? Para que todo el mundo lo pueda hacer. Y de esa manera, igual no es, o sea, no se les va a tomar más del tiempo necesario para la clase, ¿ya? O sea, lo hacen en un tiempo también límite. O sea, nos das 2 horas para hacerlo. Yo creo que un poquito menos, 2 horas no es mucho, pero bueno, pues dependiendo de cómo esté, yo miro. ¿Y qué? Pero son preguntas más que todo que les sirvan a ustedes. O sea, yo me voy a valer de que ustedes tienen internet, de que ustedes tienen sus apuntes a la mano. Entonces yo no les voy a preguntar cosas como ¿cuál es la enzima que cataliza tal reacción? Porque eso es googleable. ¿Sí? O sea, francamente eso no lo voy a hacer. ¿Ya? Yo asumo que ustedes cogen un libro y lo ven, googlean y ya lo saben. Entonces esas preguntas no las voy a hacer. Las preguntas van a ser más de análisis, más de integración. Así que por eso necesito que ese taller lo hagan, y lo hagan a conciencia y lo entiendan, porque lo que me interesa es que ustedes entiendan la función para qué sirve. Si yo cambio esto, entonces ¿qué pasaría? Si yo tengo esta situación, entonces ¿qué va a ocurrir? Eso es lo que me interesa que tengan. Que pueden consultar información para poderlo, claro que la van a consultar, o sea, yo sé eso, de eso me estoy asumiéndolo, ¿ya? Pero su respuesta va a depender de qué tanto entendió del tema.